Esta lectura que ha leído Sebe antes en Mateo capítulo 24, podemos ver como realmente es casi como el periódico de hoy, ¿no? Allí especialmente este versículo 7 de Mateo 24 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quizás mirando las noticias estamos angustiados. Es un tiempo, creo, de angustia cuando vemos gente corriendo por sus vidas. Gente bajo la amenaza de muerte. Personas que han entrado en su país con este deseo de matar a la gente, de tomar control de su país, de poner a esta gente bajo otro tipo de gobierno, quitar su libertad, ocupar su país. Y quiero mirar esta porción famosa de la Escritura en Mateo 6, porque actualmente estamos viviendo estos días angustiados, días que pueden darnos inquietud y inseguridad. Y quizás tú no hayas sido tan afectado como otros por causa de las consecuencias también del cierre de los negocios durante tanto tiempo debido a este virus del COVID-19, que aquí dice que hay pestes y realmente era una peste en el mundo entero. Pero puede ser preocupante el ver cómo van evolucionando las cosas. Todo parece estar subiendo en precio, el trabajo es cada vez menos seguro. Creo que hay razones para la preocupación. No tanto por nosotros mismos, sino por aquellos que lo están pasando mal por falta de trabajo, especialmente los padres de familia que no solo tienen que procurar sustento para sí mismos, sino también para sus hijos. Muchos otros tienen hipotecas que pagar y con el trabajo tan inseguro corren el riesgo de perder sus hogares por falta de ingresos. Por eso podemos decir que es un tiempo preocupante. Y también este versículo menciona terremotos. Y en este año solamente que estamos ahora en febrero, finales de febrero, pero dice que hubo 28 sismos de magnitud 6 o superior, 286 sismos o terremotos de magnitud 5 o más grande, 2.127 de magnitud 4, 6.699 sismos de magnitud 3, 13.800 sismos de magnitud 2. También hubo 29.929 temblores pequeños debido a la magnitud 2. Eso es solamente en 2 meses. El mundo está gimiendo, como dice la Escritura. Estamos cerca del fin. Estamos en días angustiosos y creo que sería bueno que tomáramos tiempo para mirar tranquilamente y ver lo que el Señor tiene que decir sobre todo esto. Aquí en este capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6, vamos a leer los versículos 25 al 31. O hasta el final del capítulo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y trabajan, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria,
se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vistiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Y el Señor bendiga también esta lectura a nosotros. Cuando Cristo vivió en la tierra, dedicó mucho tiempo a enseñar sobre cosas celestiales. Y para hacer las lecciones aún más fáciles para entender, pues usó ejemplos terrenales, ejemplos que cada uno puede entender perfectamente. Y en esta ocasión usó la ilustración de unos pajarillos, y hasta un niño podría entender. Creo que a todos nos gustan los pájaros, aunque hay una clase de pájaros que, por considerarlos comunes y no muy llamativos, por falta de vívidos colores de plumaje, casi no les prestamos ninguna atención. Si vas al atardecer por el verano, por las plazas y los paseos, verás miles de ellos, y aunque son muy pequeños, hacen bastante ruido. Son gorriones. La Biblia nos habla de ellos, los cuales eran usados como alimento por la gente pobre. Siendo tan pequeños, no serían más que un bocado. ¿Cuántos necesitaba uno para poder comer bien? No sé qué sabor pueden tener, pero creo que uno tendría que tener bastante hambre para hacer todo el trabajo de prepararlos para comérselos. En Mateo 10, versículo 29, nos informa que se podían comprar 2 gorriones por un cuarto, que era una moneda de muy poco valor. Sin embargo, Dios tenía en cuenta a cada uno de estos pajarillos cuando caían del cielo. Pero, y aquí está la cosa, Dios dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dios tiene cuidado de todas sus criaturas, pero el hombre ocupa un lugar muy especial en el corazón del Señor. Y es de más valor que todos los otros seres vivos. Dios hizo al hombre a su propia imagen. Así que, aunque el hombre cayó de su primer estado de perfección y santidad, sin embargo, por amor al hombre, Jesucristo vino y pagó por su rebelión con su propia sangre derramada sobre la cruz en Gólgota. Ahora, el hombre redimido, hecho hijo de Dios, tiene la confianza de saber que nada puede acontecerle en este mundo sin el permiso de Dios. Nada es obra de la casualidad. Incluso hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Nada es demasiado insignificante para que Dios no pueda tomar nota de ello. Y su cuidado se extiende hasta el menor detalle de nuestras vidas. Debemos consolarnos con la idea de que el brazo de Dios nos sostiene en todo lugar. Nada puede dañarnos si Él no lo permite. Pero, ¿cuál era el propósito de esta historia de los pájaros? Dios quería que su pueblo fuese diferente a los demás, y por eso Cristo enseñó a sus discípulos a comportarse de tal modo que el mundo pudiera ver y conocer a Dios por medio de ellos. Enseñó a sus discípulos a no preocuparse como los que no tenían un Padre Celestial. No os afanéis. No os afanéis. El pensamiento es no estar agobiado de cuidados, de preocupaciones, de angustias.
3 veces repite esta exhortación en versículos 25, 31 y 34 de este capítulo 6 de Mateo. Y no lo repite en vano, puesto que no podéis servir a Dios y Mamón, debemos obedecer a uno y descuidar al otro. Antes de que me interpretéis mal, creyendo que Cristo prohíbe el trabajo de mantener y apoyar y perseverar la vida, quiero decir que, por supuesto que no. Por supuesto que no quiero decir esto. Ni tampoco prohíbe todo pensamiento y atención respecto a estas cosas. Los padres deben cuidar de sus hijos. Es su deber y los que no cuidan de los suyos pecan. La Biblia dice que han negado la fe y son peores que los incrédulos. La Biblia no prohíbe los negocios, sino más bien los alaba. Tenemos, por ejemplo, a la mujer virtuosa en Proverbios 31. Habla de una mujer que cuida de su casa y su familia en una manera muy diligente. Realmente habla de ella no solamente como ama de casa, sino como una persona de negocios. Trabaja con sus manos al hacer ropa para su familia, pero además compra una heredad y planta viñas. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Pero no trabaja solo por el dinero y el sustento y para tener cosas de lujo, sino también para ayudar al pobre y menesteroso. Salomón exhorta a cada uno a ser diligente. En Proverbios 27, versículos 23 y 24, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Avisa al perezoso a considerar a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio, dice. El perezoso se dice a sí mismo, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Pero Salomón avisa que de las consecuencias. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La mujer virtuosa no tiene temor del futuro, porque ha trabajado mucho para proveer para su familia. No está preocupada porque ha usado su cerebro y sus manos para el sustento de su familia. Y no hay nada malo en esto. Ella lo mira como su deber y Dios bendice su labor. Pero él que no hace nada, sin duda estará lleno de cuidado cuando sea demasiado tarde. Dios no va a suplir nuestra necesidad si no estamos dispuestos a ayudarnos a nosotros mismos. Y hoy en día muchos confían en el gobierno para que los cuide, especialmente en mi país. Muchos pueden ganar más sin trabajar que trabajando, especialmente si tienen familias numerosas. Una madre soltera sube a la cabeza de la lista para obtener una casa y el gobierno paga el alquiler y esto no es moral. Se está animando a la maldad. Mi cuñada tenía 2 niños de acogida cuya madre pues tuvo 9 hijos, todos abandonados al sistema de acogida y ella sostenida por el Estado como una reina. Esto solo traerá la ruina al país. Pero al que Cristo está diciendo es que todos los pensamientos de ansiedad desordenada del creyente surgen de la desconfianza y la incredulidad. Y tienden a la desesperación que deshonra a Dios, el Dios que es todopoderoso sobre la naturaleza y la providencia. Esto es el pensamiento que molesta y preocupa a la gente hoy en día. Cada uno quiere estar en control de su propio mundo, de sus propias circunstancias. Y cuando ve que todo está fuera de su control, entonces teme. Mientras el cristiano confía que el Señor está sobre todas las cosas y sabe muy bien que es capaz de hacer milagros aún hoy.
puede estar tranquilo. Dios conoce el corazón del hombre y sabe que estamos prontos a desechar toda amonestación acerca del apego al mundo. Y como creyentes, no queremos admitir nuestro amor por el mundo, pero ponemos muchas veces nuestros corazones en estas cosas que no pueden satisfacer. Debemos amar al dador más que el don. Debemos ocuparnos en conocerle de verdad y probarle para saber que es fiel con su pueblo. Él que dejó las riquezas de gloria, ¿no va a cuidar de nosotros? ¿No va a cuidar de su pueblo? Por supuesto que sí. Pero también, en segundo lugar, las ansiedades de los pensamientos de preocupación minan nuestra energía. La mayor parte de los hombres que han triunfado en la vida se han caracterizado por la capacidad magnífica de olvidarse del pasado. Olvidarse del pasado. Han cometido errores como todos, pero su actitud es decir, bien, he cometido errores y equivocaciones y estupideces y ya no tienen remedio. Si pensara en ellos por el resto de mi vida, no cambiaría las cosas. No voy a ser un necio, voy a dejar que el pasado entierre a sus propios muertos. El resultado es que cuando toman una decisión, no pasan la noche preocupándose acerca de ella, después de haberla tomado. Por otra parte, el hombre que no puede evitar volver una y otra vez al pasado, se mantiene despierto diciendo, ¿por qué hice esto? Y así mina su energía nerviosa y se despierta después de un sueño de desvelos, cansado y incapaz de hacer nada. Y como consecuencia de ello, comete más errores, con lo cual completa el ciclo vicioso de la preocupación diciendo, si cometo estos errores ahora, pues ¿cómo va a ser mañana y la semana que viene? ¿Qué va a pasar la próxima semana? El pobre hombre ya está derrotado. Jesucristo se anticipó con una respuesta para los que abrigan tales pensamientos. Él sabe esa ansiedad desgasta, corroe y atormenta. Él nos dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios cuida constantemente de todo lo que ha creado. Y si Él nos ha dado la vida, es seguro que no dejará que nos falte lo necesario para sostenerla. Si nos ha dado el cuerpo, no nos dejará morir por falta de vestido. Nuestra vida está enteramente en las manos del Señor. Por mucho que nos afanemos, no podemos vivir un minuto más de lo que Él ha dispuesto. Por otra parte, no moriremos hasta que no hayamos concluido nuestra misión aquí en la tierra. En segundo lugar, los pájaros del cielo no siembran ni ciegan, no recogen en graneros, mas viven de día en día de lo que el Señor les ha dado este instinto, lo que pueden obtener por medio de este instinto que Dios les ha concedido. Pero mirad la pregunta de Cristo, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? También alude a las flores del campo. Del año en año son adornados con los más vivos colores, sin que por su parte tengan que hacer el menor esfuerzo. No trabajan ni hilan. Dios con su poder infinito las reviste todos los años de hermosura. Ahora bien, el mismo Dios es Padre de todos los creyentes. ¿Por qué, pues, han de dudar estos que Él puede proveerles de vestido, así como los lirios del campo? La ropa que el Señor dio a nuestros primeros padres fue mucho mejor
que ellos se hicieron para sí mismos. Deja que los gentiles o paganos, los del mundo, los incrédulos, se afanen por las cosas de este mundo si quieren. Mas nosotros, como cristianos, poseyendo mayores luces y mayor conocimiento, debemos manifestar más fe y más júbilo. Nuestra esperanza no está aquí abajo. Nuestra herencia aquí no es duradera. Por eso debemos dar oído al aviso del Señor. Allí en estos versículos 16 al 21 de este capítulo 6 de Mateo, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Allí estará vuestro corazón. Sé que tenemos que vivir. Y sé que la vida es cara. Tenemos gastos y necesitamos dinero. Vemos en la crisis de 2008 que unos pocos han robado a millones de personas de sus ahorros y pensiones. Y durante este COVID-19 se crearon 500 multimillonarios más porque han quitado la competencia de los negocios medianos y pequeños que tenían que cerrar, mientras que los grandes siguen abiertos. Estas cosas solo nos muestran que nuestras posesiones no son seguras aquí. Estamos rodeados de ladrones y criminales, y aunque parece que se salen con la suya porque están mano a mano con los políticos, con sobornos, sabemos que un día cada uno tendrá que dar cuentas delante del Señor. Entonces es cuando pagarán, y pagarán muy caro por sus actos. El diablo intentará meter la pata en nuestras vidas y tiene a muchos para ayudarle. Pero aunque hará todo lo posible para conseguir que las circunstancias no sean adversas y preocuparnos de lo que puede venir en el futuro, debemos ir como hizo Daniel y orar al Señor, traer nuestras necesidades delante de Él. Y aunque este mismo acto fuera prohibido por la penalidad de ser echado en el foso de los leones, allí estaba Daniel tan tranquilo, orando delante de su ventana como siempre. Sus enemigos no podían encontrar nada malo en este hombre santo y justo, y por lo que estaban gozosos pensando que ya podían quitarle de en medio y así pues tener las posiciones de poder que deseaban. Parece que todo había funcionado muy bien, porque el rey tuvo que respetar la ley que acaba de firmar. Parece que todo estaba perdido en cuanto a las posibilidades de que Daniel sobreviviese. Pero Daniel confiaba en el Señor. Estos malvados hombres no tomaron en cuenta a Dios para nada. Pero Dios tiene todo en su mano. Y eso es lo que tenemos que creer. Dios tiene todo en su mano, aún estos leones hambrientos que no podían tocar a Daniel en toda la noche. Pero al día siguiente rompieron los huesos de estos malvados tan pronto como se fueran echados en el foso. Oh amigos, estos tiempos son tiempos para probar al Señor y seguirle muy cerca, sabiendo que es fiel a su pueblo. Nuestra actitud debe ser: no, me niego a preocuparme, he llevado a cabo mi esfuerzo razonable en mi trabajo o mi negocio, he hecho lo que quería ser justo y legítimo, y no quiero pensar ya más en el futuro. Esto es fe, descansar en el Señor, y es verdad, sobre todo respecto al futuro. Cuando el diablo llega con sus insinuaciones tratando de introducirlas en uno, las flechas del maligno
hay que decir no. No me interesa. El Dios en quien confío para el día de hoy, en Él también confiaré mañana. Me niego a escuchar. No quiero prestar atención a tus pensamientos. Dios es mi roca inmovible, en Él confiaré. ¿Es posible que algún ave abandone a otra? ¿O que una persona abandone a otra? Pero como dice en Isaías 49, versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Tu propia familia puede olvidarte, pero tu Padre Celestial nunca. Nuestro Dios siempre cuida de las aves y por supuesto cuidará de nosotros. Confía en Él, nunca te abandonará. De eso puedes estar seguro. Quizás alguien puede decirme, pero ¿cómo es posible que esté enseñando acerca del cuidado de Dios con los hombres, con todas estas necesidades, la pobreza que existe en el mundo ahora, esta guerra que hay ahora en Ucrania, y todo este sufrimiento de las personas sin techo, los desplazados que hay, ya andando por caminos a otro país con solamente las cosas que pueden llevar en la mano? ¿Cómo puedes afirmar que Dios es fiel? La respuesta es que las promesas son solo para los verdaderos cristianos. ¿Cuál es la causa más común de la pobreza? ¿Por qué andan los niños andrajosos y sin alimento? ¿No suele ser a causa de los pecados de los padres? ¿El dinero se ha gastado en bebida o drogas? ¿Se ha malgastado en cosas vanas y malas? ¿Y cuántos hay como el perezoso de Proverbios que no quieren trabajar y nunca han trabajado? La Biblia enseña que el que no trabaje tampoco come, tampoco coma. No, solo el creyente puede confiar en las promesas del Señor. Y no son promesas universales para todo el mundo. El pecador debe primero hacer su paz con Dios. Debe arrepentirse de su pecado y acudir al Señor y clamar por misericordia y no descansar hasta que sepa que Dios le ha respondido. Tomemos esta gran afirmación del rey David. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aplica al justo, creo que es literalmente verdadero. Aplicado al justo es verdaderamente, yo creo, verdaderamente, literalmente verdadero. Pero tengamos cuidado de entender bien el significado de la palabra justo. No dice, no he visto al que profesa ser cristiano desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice el justo. La persona justificada por el Señor. Creo que si uno examina su propia experiencia, tendrá que estar de acuerdo con David, en que no hemos visto nunca al justo desamparado ni a su descendencia mendigar pan. Pero la palabra descendencia es importante. ¿Hasta dónde se extiende? ¿Hasta dónde se extiende? ¿Se extiende a la posteridad y a la descendencia del justo para siempre? Creo que no. Creo que se aplica solo a su descendencia inmediata. A los que han sido influidos por el Padre justo. Por su bien ejemplo. Seguramente saben trabajar y poner en obra sus enseñanzas. Pero tal y como es la naturaleza humana, el nieto puede ser un malvado, un rebelde. Por tanto, la promesa de Dios no se mantiene. Dios dice que va a bendecir al hombre que vive, que no va a bendecir al hombre
que vive una vida impía, sino el justo. La tercera cosa acerca del gorrión, quizás una cosa que nunca sabíamos o imaginábamos. No es el más bonito de los pájaros, pero es útil. En 1869, en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, los habitantes temían que los árboles que les daban sombra y también fruta fueran destruidos por una plaga de gusanos que los estaba atacando. Y yo estuve allí cuidando una iglesia durante 4 meses y sé que es un lugar muy caluroso en el verano. En aquel entonces no había aire acondicionado que tenemos hoy en día. Uno de los ciudadanos sugirió que se importasen gorriones de Inglaterra. Estos pájaros no se encuentran en el continente americano, pero estoy seguro de que serían una buena solución, dijo. Como resultado de su sugerencia, el señor Bradley fue a Inglaterra, capturó 1000 gorriones y los llevó a Filadelfia. Y los soltaron en la parte de la ciudad donde los árboles estaban siendo atacados por aquella plaga de gusanos. Al principio los gorriones se ocupaban más que nada en hacer sus nidos y prepararse para cuando lleguen sus hijitos. Pronto llegaron los polluelos y entonces al tener que alimentar a tanto polluelo, pues los gorriones se ocuparon en buscar los gusanos que causaban la plaga. Y eran un alimento delicioso para los polluelos. Los gorriones aumentaban más y más en 5 años, pues aquella plaga que tan preocupados los tenía había desaparecido. Sí, los gorriones son muy útiles también. Dios los ha creado igual que ha creado otros más bonitos. Y quizás nosotros desearíamos ser más inteligentes o más guapos o ser como alguno de nuestros hermanos, pero ten en cuenta que Dios te ha creado tal y como eres. Él no se equivoca. Y los dones que Él te ha dado son muy importantes y debes usarlos para Él. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente con toda tu alma el reino de Dios y su justicia, como la característica de tu vida. Nuestro deseo debe ser hacia el Señor, en primer lugar. En primer lugar, el Señor es primero en mi vida. Debemos intentar glorificarle y hacer todo conforme a su voluntad. Lo demás te será dado por el Señor mismo, sin que tengas que preocuparte de ello. Todas estas cosas te serán necesarias para esta vida y para la piedad, o serán añadidas. Todas estas cosas. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! O serán añadidas. Pero cuidado, si estás aquí hoy sin Cristo, si no has arrepentido de tus pecados, si todavía estás en tu pecado, no vayas en busca de Dios solo por el bien material o por el miedo de quedarte sin nada en esta crisis. Debemos primero ver que estamos en bancarrota delante de Dios por causa de nuestro pecado. Y debemos arrepentirnos de verdad de nuestra rebelión. El perdón de nuestros pecados debe ser la primera cosa que deseemos. Queremos la paz de Dios en nuestras almas. Queremos ver la sonrisa de Dios sobre nosotros. Este es lo que vale más que el mundo entero. Si somos salvos por su gracia, limpiados por la sangre de Cristo, y miramos por el bien de la obra de Dios al obedecer su palabra y ponerla en práctica, dando a Dios nuestra ofrenda con gozo, con alegría, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Él se ocupará de nuestro bien. Podemos venir a Él con confianza.
Cuando buscamos las cosas del reino de Dios, recibiremos además otros dones en la tierra. Y si no, la recompensa en el cielo sobrepasará cualquier pérdida que experimentamos en este mundo. Quien hereda la salvación no morirá de hambre. Su copa está rebosando. Y el que viste su alma con la justicia de Dios no quedará desnudo por parte del Señor. Y un día vestirá las ropas brillantes y eternas. Apartemos toda la ansiedad inquietante de nuestras almas. Pon todo tu empeño en buscar al Señor. La codicia es pobreza. La ansiedad, miseria. La fe en Dios es una fortuna. Y la semejanza con Dios, una herencia celestial. Ruego que cada persona aquí pueda decir, Señor, te busco. Tú eres mi riqueza. Sin ti nada soy en este mundo. Y nada puedo hacer. Que el Señor os bendiga. Amén.